Las portadas, pero que vale la pena contar. Esto es lo que no sabías que necesitas conocer. Yo ya me adelantaba porque este dato sí que me gusta. ¿Te gusta, no? Sí. Bueno, el farmacéutico español Álvaro Fernández, ampliamente conocido en internet como Farmacéutico Fernández, compartió una serie de videos en los que explica, en base a estudios científicos, cuáles son los beneficios de ser una persona bajita, una persona de menor estatura. Tiene muchos beneficios, dice. Somos bajos los chilenos, yo encuentro. El promedio en respecto de otros, promedio claro, es bajo. Bueno. Tú eres una excepción, claro, Carlos. Qué suerte. Y entonces lo que dice el farmacéutico Fernández es que en rigor yo me voy a morir antes que tú, por ejemplo. Ay, pero porque ¿cómo? los bajitos, bueno, listo. Los bajitos tienen mayor esperanza de vida, dice. Y el alcalde Bodanovich, que vino el otro día, 1,93 m. Pero no es una tendencia, debo decir. Y es tan deportista, además. Además, sí, es cierto. Bueno, los investigadores Salaris Poulani y Samaras concluyeron en 2012 en su trabajo Estatura y Supervivencia que las personas altas vivían 2 años menos en promedio que los más bajos. Fernández ha bromeado con que esto tiene que ver con las personas de menor estatura tienen menos células que regenerar. No, pero no es eso. No. Tiene algunas ventajas distintas, incluso científicas. Hay un estudio, por ejemplo, de la Universidad de Nueva York que dice que los hombres que miden menos de 1,75 m forman parejas más estables y eso les permite ser más felices. Pero igual que rebuscado eso. Hizo una investigación con 5.000 familias en Estados Unidos. Mira. Y explicó que los hombres más bajitos se divorcian un 32% menos. No, los menos bajitos. Los más bajitos se divorcian menos. Ah, claro, se divorcian. Ya, voy bien entonces. Y también dice, hay otras ventajas. Dice, no todas estas son tan científicamente comprobables, pero dice que como el centro de gravedad está más cerca del suelo, pierden menos el equilibrio, por ejemplo. Ah, también. Entonces es menos probable que te caigas, por ejemplo. Pero bueno, esto más allá de lo científico, también es obviamente muy anecdótico. Así es que si usted se sintió interpretado por este estudio, vaya, léalo. El farmacéutico Fernández se llama en YouTube y están sus videos. Buenísimo, me encantó. ¿Habíamos escuchado a Miriam Hernández en Radio La Clave en este tiempo? Parece que no. Nadie había pedido una canción de Miriam Hernández. Puede ser porque se viene el concierto. Eso sí. No queda nada este viernes. Un gran estadio nacional que va a ser nuestra única Miriam Hernández. Bueno, quien pidió escuchar a Miriam Hernández es nuestra entrevistada en esta jornada, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana. Ministra, ¿cómo está? Buen día. Hola, ministra. Buen día. ¿Cómo está? Hola, buenos días. ¿Le gusta Miriam Hernández? ¿Por qué eligió esta canción? Bueno, uno, me gusta. Nos conocimos el año pasado en la Cena por la Igualdad de Fundación Iguales. Nos acompañó el 8 de marzo pasado. Se hizo un poco viral su interacción con el presidente. Sí, me acuerdo. Dijo que quería abrazar al presidente Boric y lo logró. Y este viernes va a ser la primera mujer chilena en hacer un estadio nacional. Hemos tenido solo artistas internacionales haciendo estadios nacionales. Claro, solo y chilenos, los bunkers que vimos ahora hace poquito bastante llenos, pero una Miriam Hernández es impresionante. Va a ser la primera mujer chilena. ¿Y va a ir? ¿Va a ir al concierto? Sí. Ya, qué bueno. La vamos a ver ahí. Aparte de esta canción, ¿alguna otra con la que tenga algún recuerdo, algo en especial? O sea, herida, como para picar finito. Claro. O para hacer el aseo también ahí donde uno se emociona con todo. Sí. Bueno, está dentro de esa playlist siempre, Miriam Hernández. Sí, siempre un clásico. Bien, ministra Antonia Orellana, entremos en materia. Es menester preguntarle también lo que ha ocurrido en los últimos... ya vamos a ir con las cifras también de la ley Papito Corazón, que es bien importante porque han aparecido hace instantes nada más, queremos hablar de eso. Pero también en las últimas horas ha habido una serie de declaraciones, reacciones en torno a la decisión de la justicia de darle arresto domiciliario total al ex subsecretario Manuel Monsalve. Acusan encubrimiento del gobierno desde la oposición. ¿Cuál es su postura respecto de esta medida cautelar que ha sido modificada en este instante? La verdad, esta es una decisión de la Corte Suprema. La Corte Suprema es el Tribunal Superior del Poder Judicial. Entiendo que es una pregunta de rigor, pero yo también de rigor tengo que señalar que es una decisión del máximo tribunal de justicia y que es un poder autónomo. Ahora, le pregunto, ministra, porque en rigor hay muchas personas que pueden decir que incluso puede ser perjudicial para la víctima, o para la denunciante, en este caso, más bien dicho, para ser riguroso, para su sensación de vulnerabilidad, que la persona a quien denuncia abandone la cárcel. Bueno, al respecto, eso son consideraciones que, de acuerdo a la ley Antonia,
y de acuerdo a la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, los tribunales tienen que considerar cuando se revisan recursos como el que interpuso Monsalve. Eso está integrado en la legislación y por lo tanto me imagino que hay un razonamiento fundado ahí detrás. Al respecto también la querellante, la representante legal de la víctima, ha señalado que del fallo, digamos, sin compartir la decisión evidentemente porque es la querellante, pero ahí también ella destaca que en este pronunciamiento la Corte señala que hay antecedentes suficientes para los delitos que se han acreditado. Entonces, bueno, hay distintos elementos que les corresponderán a los intervinientes. Yo creo que lo fundamental en esto es que siga avanzando el proceso judicial porque aún estamos en una etapa preliminar y por lo tanto es imperativo que pueda avanzar la investigación para poder llegar a la fase de juicio y por lo tanto para que pueda haber una sentencia. Que siga avanzando esa investigación, pero sin lugar a dudas también estas críticas que vienen por parte de la oposición. Específicamente observábamos las de José Antonio Kast y las de Evelyn Matei en la carrera presidencial, que fueron bastante tajantes. Evelyn Matei dijo que le parecía vergonzoso e indignante, que lo único que hicieron costumbre fue la impunidad, y José Antonio Kast también hacía alusión a aquello. Todo esto también, bueno, en las últimas horas observar una antesala de lo que sería el libro Monsalve, la historia de la caída del subsecretario del Interior, escrito por Pablo Basadre. ¿Qué le parece en estas declaraciones en medio de una carrera presidencial también? Yo creo que lo fundamental es ese último punto. Es parte de la campaña electoral. Yo creo que la violencia sexual siempre merece ser repudiada, no solamente cuando es lo coyunturalmente o electoralmente conveniente. La tasa de archivos provisionales, la tasa de procesos judiciales en cuanto a delitos sexuales que no se terminan, no se llevan a una etapa ya de juicio, son muy altas. De hecho, el propio fiscal nacional lo señaló en su cuenta pública como una de las preocupaciones. Nosotras hemos buscado aumentar las probabilidades de las víctimas y su bienestar en la reparación a través de la incorporación al GES, a la garantía explícita de salud de las agresiones sexuales agudas. Está disponible en toda la red sanitaria y precisamente permite una primera atención en salud que no solamente es primera acogida, sino que también, a propósito de que se han instalado unidades clínico-forenses, permiten la recabación de pruebas que luego resultan determinantes en procesos judiciales, donde muchas veces la dinámica de los hechos es un palabra versus palabra. Y por lo tanto, queremos insistir en la importancia de estos recursos, la importancia de que se conozcan y que se utilicen, porque mejoran la condición de las víctimas en un juicio que ya cuenta con un delito que tiene un estigma social muy fuerte. De todas maneras, nosotros resaltábamos que las primeras palabras de Manuel Monsalve ayer, al salir de Capitán Llaver, le preguntaron mucho si es que tenía palabras para la denunciante y no dijo nada, que uno podría pensar que en la euforia al momento podría haber entregado declaraciones. Bueno, ahí no sé, me imagino que son cosas que él verá con su representante, ¿no? Sí. Estoy leyendo, ministra Antonia Orellana nos acompaña a esta hora en Hora Clave. Estoy leyendo una declaración que usted hace en marzo, en la tercera. Dice: el tiempo dirá si el caso Monsalve inclina la evaluación de lo que se hizo por las mujeres en este gobierno. ¿Cambia esa percepción de lo que el tiempo pueda decir del gobierno, el que hoy ya no esté en la cárcel, sino esté en su casa? Bueno, la prisión preventiva siempre es una medida temporal, porque precisamente está a la espera del juicio. Yo creo que mantengo esa aseveración. Hemos tenido avances importantes, pero ese sin duda también es un caso que conmovió a la opinión pública, a mí también, y por lo tanto yo creo que es una afirmación que desde mi parte sigue vigente. Ha habido avances importantes, no todos los ha conseguido el Ministerio por sí solo, o sea, se han logrado en base a acuerdos en el Congreso, en base también a la gestión de muchas personas y también que existía esa demanda por varios de esos avances desde hace muchos años y por lo tanto esperamos poder seguir avanzando con algunos de los desafíos que tenemos este año y efectivamente, pues yo no soy dada a la autoevaluación pública, así que yo creo que sí, que va a ser el tiempo y la balanza de la ciudadanía la que evalúe si ese caso es el que condiciona la evaluación del gobierno. Todavía queda tiempo, algunos sienten que ya están en la recta final, pero todavía queda tiempo. Usted mismo en esa ministra, o sea, usted misma ministra decía en esa entrevista que todavía queda año. O sea que un cuarto del partido. Claro.
Un poquito menos de un cuarto, sí. A ver, vayamos a esta cifra que es bien impactante. Yo estoy leyendo, estaba analizando la forma de leerla, como cuando uno va a leer el cómputo de la Teletón, la verdad. Sí. 2.496.135.000.000, no, ya me equivoqué, 793.791 pesos en platas de deudores que ha ordenado pagar finalmente la autoridad en esta ley Papito Corazón, ¿no? Para deudores de pensión de alimentos. Más de 2 billones y medio, más de 2 billones y medio de pesos en 2 años. Ministra, ¿es una cifra mucho mayor a la que ustedes hubiesen imaginado cuando iniciaron esta tramitación y luego también se implementa la ley? La verdad es que si tomábamos tenemos pocos indicadores para decir cuánto era el pago, el volumen de la deuda previa. Entonces, un antecedente previo es las retenciones, las solicitudes de retenciones de los retiros que se realizaron durante la pandemia. Ya llegó más de 900.000 solicitudes, con volúmenes muy distintos. Algunos eran deudas recientes, que llegaban a un monto pequeño, otras el otro día se llevaron detenido en el sur a una persona que debía 120 millones. Entonces el volumen es muy variable y va modificándose además. Muchas personas que no habían iniciado el proceso lo están haciendo ahora a propósito de que ven que va funcionando. Entonces no es algo que me alegre, pero probablemente la cifra siga aumentando. Y ahora también para hacerlo en la práctica, en quienes nos están escuchando después de 2 años a lo mejor no saben efectivamente cómo funciona en la práctica esta ley, porque esta es plata que incluso se retira, no necesariamente con la voluntad del deudor, ¿no? Evidentemente. En la mayoría de los casos diría que contra la voluntad. Claro, sí. De las cuentas bancarias, de los fondos incluso de la AFP, digamos, de aquella persona que está investigada, en este caso al menos denunciada. ¿Cómo funciona en la práctica también para que quienes hoy día están interesados a lo mejor en realizar un requerimiento puedan hacerlo? Uh-huh. Bueno, en eso lo primero, la condición base es tener una pensión de alimentos dictada por un tribunal. Los acuerdos de palabra no se pueden exigir ante tribunales, así que es importante hacer ese proceso formal. Así que si no lo han iniciado, en Mediación Chile pueden pedirla ahora en su comuna para iniciar la mediación. En el caso de que ya tengan una pensión de alimentos dictada por un tribunal. ¿Y hay mucha informalidad todavía? ¿Siente usted que todavía está muy informal? Sí, porque, bueno, había una cultura en nuestro país que siempre tendió a bajarle la gravedad al abandono parental, que no es solamente abandono de recursos, también tiene que ver con el abandono emocional. Pero bueno, la ley no puede obligar a querer, ¿no? Pero sí a hacerse cargo de lo mínimo que es la manutención. Y en ese sentido habían bien pocos incentivos, porque habían deudas que se alargaban por muchos años. Yo creo que todos conocemos a alguien a quien le deben pensión de alimentos y sabemos que era un proceso que a veces era frustrante porque tenían que ellas mismas aportar la información. Yo lo digo en talla, pero es cierto. Yo conozco gente que se volvió medio investigadora privada, que se hizo amiga de una funcionaria de un banco para poder averiguar dónde estaba ahí la cuenta, si la tenía ahí o no. Y el desgaste además del medio de la maternidad. Por supuesto. Y efectivamente la pensión de alimentos es un derecho de los niños y niñas, pero cuando no se cumple, en un 96%, de acuerdo a la cifra actualizada del registro de deudores, quien asume ese costo económico, no solamente en el día a día, sino que con endeudamiento, con una menor tasa de ahorro para la vejez, con peores horarios de trabajo, entonces peores razones contractuales. Son en un 96% las madres. Y cuando uno mira la cifra de 2,5 billones, también lo inevitable es pensar cuánto le cuesta esto al país en desarrollo. También porque estamos hablando de niños que no reciben lo suficiente para poder desarrollarse plenamente. Y entonces hay que tener, me fui por una rama, pero ¿cómo se inicia el proceso? Hay que tener una pensión de alimentos dictada por un tribunal. ¿Cómo se activa el proceso? El primer paso es solicitar la liquidación de la deuda. Eso quiere decir que el tribunal emite una resolución en que dice, a esto haciendo la deuda. Claro. Hoy en día... ¿Y eso demora mucho? ¿Hoy día? En promedio está demorando como un mes, pero hay algunos tribunales que atienden una comuna, a una mayor cantidad de comunas y por lo tanto están con un plazo mayor de demora. Esto se puede realizar también con clave única a través de la oficina judicial virtual en trámite fácil, solicitar liquidación, está ahí como en la esquinita de izquierda abajo. Ya se lo aprendió. Sí. Y es que la otra vez...
iba en un taxi y el taxista estaba en el registro, así que le tuve que enseñar a pedir a claro, ¿Cómo pedir? en el registro de deudores. Me dijo, usted, y yo, sí, mira, pero usted puede solicitar soy audiencia. yo y sé cómo hacerlo. Y le tuve que enseñar a usar el trámite fácil. Qué bueno. Un usuario, digamos. Claro. Un usuario del registro, claro. Entonces ahí se inician los pasos. ¿Cuáles son los pasos? Una vez establecida la liquidación, se establece el modo de la deuda, se activa el primer paso, que es el de búsqueda patrimonial. Ahí efectivamente se trabaja con todo lo que son cuentas bancarias, instrumentos financieros, instrumentos de ahorro, ahorro previsional voluntario, etcétera, fondos mutuos. Todo eso se detecta. A veces cuando uno dice buscar en el sistema bancario suena como que va a ser solamente para grandes patrimonios. Sí. La verdad es que a propósito del levantamiento del secreto bancario, que tanto se ha discutido. Bueno, de la discusión. La verdad es que nuestro país está muy bancarizado. Muy bancarizado, y la mayoría de las personas tenían al menos la cuenta RUT y la ocupa. Entonces esto también nos ha permitido descubrir que hay gente que no declara ingresos, pero que sí recibe ingresos en la cuenta RUT en forma permanente. Por ejemplo, claro. ¿Por qué? Porque tiene un trabajo informal y por lo tanto al no tener empleador no se podía ocupar la herramienta que existe hace muchos años, que es la de retención de sueldo. Claro. Eso es con un empleador conocido. Pero ¿qué pasa con quienes trabajan informales? ¿Qué pasa con quienes trabajan quizás honorarios, son su propio empleador? La herramienta bancaria nos permite detectar eso. En el caso de que se detecte patrimonio, aunque no sea suficiente para saldar la deuda, se ordena el pago. Y una vez que hicimos ese proceso, y si persiste la deuda, es decir, no alcanzó para cubrir, que es lo que suele pasar en la mayoría de los casos, pasamos al procedimiento extraordinario, que es el que va hacia las cuentas de capitalización individual de las AFP. ¿Por qué es un mecanismo de última ratio? Porque también hay que... y está limitado según los años que le quedan para jubilar al deudor, porque también se necesita un aporte mínimo en la cuenta de capitalización individual a propósito de la PGU, no vamos a terminarle todo pagando la pensión. Claro, ahora, cuando uno habla de 2,5 billones de dineros recogidos, digamos, en este sistema, uno piensa que puede haber otros 2,5 o 3 billones que no están siendo declarados, que no están siendo del todo detectados en este sistema, ¿no? Bueno, ahí hay una parte que hay que recordar, que es que a las personas que ya se les dictó la cesación de la obligación de pago en tribunales, ya no pueden ocupar estas herramientas. Normalmente son personas que ya tienen 30 años y que, bueno, el papá en su mayoría, pero digamos el responsable no cumplió, pero a ellos les podemos decir que sí hay una consideración en la ley que los contempla, y es que a futuro ese padre o madre abandonador no va a poder demandarlos por pensión de alimentos en la tercera edad, si fue abandonador en la infancia. Estamos junto a la ministra Antonia Orellana. Ministra, usted es ministra de la Mujer y de Equidad de Género, y hace algunos días ocurrieron votaciones que son muy importantes para nuestro país, como que la Cámara aprobó este informe que busca frenar las terapias trans en niños. Tuvimos aquí al diputado Schubert, que nos planteaba una postura desde el Partido Republicano y que por supuesto estaban muy felices con esta votación que sale a favor de la postura no solo de él, sino de quienes están alineados más hacia esta perspectiva republicana, como uno podría decirle de alguna u otra forma. Pero ¿cuál es la postura también del Ministerio de la Mujer? Se ha conversado muchísimo, no solo por un cambio que se está generando en nuestra sociedad, sino que también es algo que observamos en el día a día, en nuestros colegios, en nuestras familias, y es una conversación que tenemos constantemente. Bueno, en primer lugar, es una posición que tenemos como Ejecutivo, y es que, por supuesto, las comisiones investigadoras de la Cámara tienen recomendaciones. Esas recomendaciones representan, o no, también oportunidades para fortalecer el debate y la calidad de distintas políticas públicas. Ahora, el programa de acompañamiento a la identidad de género, el PAIG, que se intentó frenar a través de quitarle el presupuesto en la ley de presupuesto. El Tribunal Constitucional ratificó que se renueva una vía, porque además el programa de acompañamiento de identidad de género fue mandatado en su creación por la ley de identidad de género. Sí, destacó eso, de hecho, el diputado republicano, y dijo que esto no era, que él quería aclarar, que había mucha noticia falsa de que esto era solamente de este gobierno, que esto venía de antes. No, pero en particular el PAIG, el Programa de Acompañamiento a la Identidad de Género, no contempla terapias hormonales.
es un programa de acompañamiento psicosocial. Las duplas que están contratadas en los centros de salud de referencia en todo el país son trabajadoras sociales o trabajadores sociales y profesionales de la salud mental. ¿Por qué? Para entregarle acompañamiento y contención no solo a la infancia, sino también a sus familias, que muchas veces están abrumadas por la cantidad de información y desinformación que hay en redes, que no saben bien cuáles son sus opciones, qué profesionales deben acudir. Es un programa de acompañamiento psicosocial y por lo tanto no tiene, porque se han dicho muchas cosas que no son tales, como por ejemplo que el PAIC está hormonando niños desde los 3 años. Eso es falso. No hay ningún componente del PAIC que esté entregando hormonoterapia a niños o niñas o adolescentes. Pero sí pueden acceder a este programa desde los 3 años. Así es, pero es un programa de acompañamiento y es con la familia. Y psicológico, desde la salud mental. Y también desde la perspectiva del acompañamiento social, es decir, qué programas sociales puede recibir esa familia para poder ser acompañada. Está el Chile Crece Más, de acompañamiento a las familias, que es la continuidad del Chile Crece Contigo, etcétera. ¿Cierto? Entonces, yo entiendo y hay un debate en el mundo respecto a este punto, pero es bueno fundarlo también en lo que sí está ocurriendo y no en lo que no está ocurriendo. Y no es tal que haya un programa en la red de salud que esté hormonando niños. O sea, ¿le parece que hay un sinfín de información falsa que está alrededor de todo esto? Lamentablemente, durante la tramitación de la comisión investigadora se aseveraron varias cosas que no tenían mucho asidero. Claro, de hecho aquí nosotros tuvimos al diputado Schubert en algún momento y él decía, en la comisión hubo muchos testimonios de niños que después con los años se arrepintieron de ese cambio y de ese tratamiento hormonal. Y entonces, claro, en base a eso ellos pedían justamente que se generase este recurso, digamos. Y ahí es donde ellos mismos incluso hablaban de cierta ideologización de estas medidas desde parte del gobierno. La verdad es que este es un programa que, como señalaba, fue creado por mandato de la Ley de Identidad de Género, que fue aprobado previo a nuestro gobierno y que, insisto, no entrega hormonoterapia. Más allá de que uno de los conceptos de los que más se habla en torno a esto es la hormonización. Pero es un programa de acompañamiento psicosocial. Para las familias, por sobre todo. No solo para los niños y niñas, sino también para las familias, claro. Y de hecho creo que es interesante también involucrar a las familias de las niñeces trans en este debate, porque ellas también se han sentido muy vulneradas y con muchas dudas. O sea, ya van 2 veces en el año en que no saben si ese programa que las acoge va a poder seguir. Claro. Estamos conversando con la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, en hora clave. En estos minutos que nos quedan también, tengo que comentarle algo que uno puede googlear nada más en estos días, y es este requerimiento que le hace la prensa a usted en medio de un punto de prensa, donde además le preguntan por el caso Procultura y por esta tesis del espionaje político que esgrime el propio Frente Amplio en su momento. Y usted, en rigor, declina responder, o al menos le dice, yo ya respondí eso, no, le dice a la periodista, de hecho, no me vas a poner esa cuña, le dice. No me vas a sacar eso. No me vas a sacar esa cuña, esa fue la textual. Yo ahora le pregunto específicamente por esa tesis del espionaje político, porque es algo que quedó allí establecido dentro de las tesis que el propio Frente Amplio había generado en torno al caso. Tal como señalé primero, ahí, que ya había respondido 3 veces esa misma pregunta, yo creo que... ¿Se molestó? No, yo en particular creo que la prensa es perfectamente capaz de hacerme preguntas sin gritarme. ¿Usted siente que la periodista le gritó? ¿Sí? Eran varios gritándome. ¿Y yo creo que en una de esas pensaron que me estaba como escapando, pero la verdad, estábamos en la Semana de la Construcción, salimos porque estábamos celebrando con las ganadoras del premio Mujer Construye, en el cual yo formo parte del jurado. De hecho, usted lo dice, que tiene que ir a acompañar a las mujeres. Sí, y como un poco, había un discurso ocurriendo, un poco de mala educación externa, y sacándonos una foto en una mesa, entonces dijimos, mejor vamos afuera. Y salimos con las chicas a sacarnos una foto. Por ahí pensaron que me estaba como escabullendo, pero la verdad teníamos un punto de prensa en 3 minutos. Ya. Y lo tuvimos, de hecho, pero esa no... Y ahí donde ocurre todo esto, la prensa no estaba entonces citada, por así decirlo, no era un punto fijo. Estaba, pero en general, mira, yo no tengo escolta. No lo necesito, no me preocupa. No ando como con equipo así como que es como hoy pasándose la película de que me van a perseguir. Yo creo que la prensa puede preguntar lo que quiera. Creo que también tienen que aceptar que yo no siempre voy a responder lo que ellos quieren, porque así como ellos pueden preguntar lo que quieran, yo puedo responder también lo que estime pertinente. Entonces, si me preguntan 3 veces gritándome y bloqueando el paso,
¿qué opina usted como militante del Frente Amplio? La verdad es que como militante del Frente Amplio yo soy ministra de Gobierno y voy a opinar lo que opina el Gobierno y el presidente ya opinó. Y no porque me repitan la pregunta gritándome cada vez más, va a cambiar mi opinión. Claro, Lo que llamaba la atención ahí era que más allá de todos estos detalles que usted los vivió, pero lo que se observa también desde afuera y estas imágenes que quedan grabadas es que era una pregunta que sí se le había realizado no solo a personas del Frente Amplio, a militantes o inclusive yo ya había al mismo respondido candidato, previamente, el video entero está... pero también a otros ministros. Entonces, claro, quizás fue un mal momento en donde se ejecutó todo esto. Yo ya había respondido a esa pregunta 2 veces, 2 minutos antes. Sí. O sea, eran varios periodistas que me hicieron todos la misma pregunta. Y, Entonces, bueno, de nuevo insisto, sí. Yo creo que me pueden preguntar lo que quieran, pero que también creo que me pueden preguntar sin gritarme. y otra cosa que se viralizó, de hecho, claramente, es cuando usted le dice guachita. Yo te he respondido eso. La palabra guachita, como que viniendo de una ministra, parece que llamó mucho la atención. En una se me pasó la informalidad, pero de nuevo, yo creo me parece que los gritos están de más. Ya, ahora le pregunto entonces de nuevo, y vuelvo a la pregunta, respecto de la tesis del espionaje político, que esgrimió el Frente Amplio, después se desmarca incluso el propio gobierno, el propio candidato Gonzalo Vinter también se desmarca, ahí se veía alguna especie de división también en el interior del Frente Amplio. ¿Cuál es la interpretación que usted tiene de todo este momento? Es que, de nuevo, yo entiendo que me tengan que hacer la pregunta, pero como militante del Frente Amplio yo opino como ministra de Gobierno. Yo soy ministra del Gobierno del presidente Gabriel Boric, y el presidente Gabriel Boric ya se refirió a esto. Y no bajo esa tesis que es legítima para un partido. Los partidos nos tienen un rol distinto al del Gobierno, que es una contraparte también del Poder Judicial. Y por lo tanto nosotros no podemos sino opinar como parte del Poder Ejecutivo, que lo importante es que las investigaciones cursan con imparcialidad, con independencia y sin presiones, y creo que lo fundamental en esto es que la investigación en Procultura avance. Y desde ese lineamiento que uno sí ha podido observar, de hecho nosotros lo recalcábamos con Carlos durante la semana, sí han habido otras voces de ministros, como el mismo ministro Elizalde, desde su vicepresidencia en algún minuto, o la misma vocera, Aysén Echeverry, que fueron bastante enfáticos en recalcar las palabras del mismo presidente Boric, que era el caiga quien caiga, que quizás puede ser tomarse de las mismas palabras del presidente, pero más allá del discurso que está y que puede ir cambiando, por supuesto, o incluso parafrasear al presidente Boric, puede ser esta frase que quede marcada. No se la hemos escuchado a usted, pero uno entiende que está en la misma línea, ¿o no? Por supuesto. O sea, esta investigación tiene que proseguir, y de esto yo creo que lo más importante es que la investigación llegue a conclusiones para que la ciudadanía tenga certeza respecto a qué es lo que se halló y lo que no. Ministra, hay quienes dicen que es injusto incluso para el Frente Amplio que se le relacione tanto con la figura de Alberto Larraín, tomando en cuenta que él no fue militante del Frente Amplio, sino que en algún momento era ADC. Yo creo que eso no es lo relevante en este punto. La ciudadanía tiene una legítima preocupación respecto al uso de los recursos públicos, y es ese punto al que hay que aclarar. Ministra, en lo que queda de año, lo que queda de gobierno también, ¿cuáles son los principales focos para que la ciudadanía entienda? Nos imaginamos que hay un montón de trabajo dentro del ministerio, pero ¿qué es lo que vamos a ver en los próximos meses dentro del trabajo de las prioridades que tienen ustedes? Bueno, en primer lugar, la implementación plena de la Ley Integral contra la Violencia. Ya tiene varias disposiciones judiciales que están operando. Se han realizado más de 1.500 audiencias de control de cautelares, por ejemplo, que es una figura nueva que quedó en la ley a propósito de las víctimas con mayor riesgo. Pero ahora viene la etapa que es como más de ingeniería, de estructura, que tiene que ver con que una de las cosas que mandató la ley es la creación de un sistema integrado de atención a la violencia, y pronto vamos a lanzar las primeras 7 comunas que van a ser parte de ese sistema, en conjunto con el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, y algunos componentes también del sistema de prevención del delito y Carabineros de Chile. Estamos trabajando ahí fuertemente. El fiscal nacional también lo detallaba harto en su cuenta pública, que ese mismo trabajo de interoperabilidad nos ha permitido ir avanzando. Esto es súper de abogado, que yo no soy técnico, pero que se puedan ver en conjunto a la hora de revisar las causas penales y las de familia por parte de los tribunales, y les permita ponderar bien que hay causas paralelas y tener toda la información a la hora de tomar una decisión. Entonces, la implementación de la ley integral, que nos costó 7 años aprobarla, es una prioridad. En segundo lugar, estamos debatiendo 2 proyectos muy, muy importantes. Estamos discutiendo harto más. El Congreso tiene harta actividad, pero los 2 prioritarios que tienen que ver con la sociedad conyugal. Al 2025 todavía las mujeres casadas bajo esta figura, que de acuerdo a las cifras del registro civil son un 53% de las mujeres casadas,
tienen que solicitar permiso para decisiones patrimoniales al marido. Eso yo lo vi en la serie de los 80, que pasaba en dictadura. Pero ha sido bastante enfática en eso de que todavía esto ocurre. Sí. Y bueno, está en trámite ahí en la Comisión de Constitución. Lleva 14 años esa discusión. 14, impresionante. Estamos buscando un acuerdo porque hay miradas muy distintas que son todas legítimas, pero hay que avanzar también. Ministra, muy Sala cortito. Cuna. Sala Cuna también. Le pido un minuto al programa que viene porque de verdad que no nos queda más tiempo, pero respecto a la carrera presidencial, ¿cómo toma? Porque también uno imagina que cualquier ministro quiere proyectar al futuro, sea el gobierno que venga, en su propia cartera, cualquier tipo de trabajo, como estos mismos que usted menciona. ¿Qué pasaría si dejara de haber un Ministerio de la Mujer, como es lo que ha dicho el candidato Johannes Kaiser? La verdad es que, bueno, esas son posiciones que luego se tienen que evaluar por la ciudadanía. Podemos verlo en los países donde ha desaparecido el Ministerio de la Mujer, cómo están las cifras de las mujeres al respecto, cómo continúa la violencia. Según él, bajaron en Argentina. Bajaron en Argentina las cifras de violencia y femicidio. Habría que hacerle un fact-checking a eso, porque que no haya alguien contando no quiere decir que baje. Bien, ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, muchas gracias por estos minutos de conversación. Muchas gracias, ministra, que esté bien. Y nosotros ahora sí nos vamos. Viene Clave Morse, que esté muy bien. Daniel Fajardo nos está esperando, nos vemos mañana. No, mañana no, el jueves. Mañana es feriado, nos vemos el jueves. Chao. Bien.